La mujer que estás viendo en este momento se llama Vivian Bullwinkle y es una joven enfermera de 32 años. Durante años, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, trabajó como enfermera para el ejército de Australia, dedicándose a cuidar a los heridos y convalecientes. Pero ahora Vivian se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida. Tal vez puedas notar en su rostro la mirada ausente, resignada, como si hubiera atravesado un horror indescriptible. Y es que eso es exactamente lo que le ha sucedido. En este momento, la enfermera está presentando su testimonio ante el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el organismo que juzgó los crímenes de guerra cometidos por el Imperio japonés. Vivian tiene una historia para contar. Es un relato de sangre, violencia e infamia que helará la sangre de los jueces y también la tuya. Hoy en este nuevo episodio conoceremos todo acerca de la masacre de la isla de Banca. Para comprender esta historia tenemos que comenzar por el hecho de que todas las Fuerzas Armadas requieren de un cuerpo de enfermeras militares. Como te dijimos anteriormente, su tarea es cuidar de los heridos en el campo de batalla. Es una profesión que requiere de una personalidad extremadamente fuerte y nervios de acero, ya que las condiciones de trabajo están lejos de ser óptimas. A diferencia de las enfermeras civiles, las militares se desempeñan en zonas de guerra, generalmente con escasez de recursos. No trabajan en hospitales, sino en campamentos donde suelen faltar medicinas, vendas, gasas, instrumentos quirúrgicos, analgésicos, y en los que frecuentemente hay demasiados pacientes y muy pocas cuidadoras. Por otro lado, una enfermera militar debe ser capaz de hacer su trabajo sin desesperarse viendo lo que sucede a su alrededor. Puede ser que el área donde está ubicada es bombardeada o que escuche un combate librándose en las inmediaciones, pero su foco siempre tiene que estar en su labor. Sin embargo, la parte más dura de esta profesión, sin dudas, tiene que ver con atender a soldados que llegan heridos de formas horribles. Las cuidadoras ven los estragos de la guerra de primera mano: agujeros de bala, carne desgarrada por metralla, intestinos aflorando de estómagos, miembros mutilados por explosiones. La supervivencia de estos hombres depende en buena medida de la atención que puedan brindarle las enfermeras. Aquí podemos ver un fragmento de propaganda estadounidense en el que se destaca la importancia de estas mujeres. Which man will you be? The one who gets hurt and dies, or the one who gets hurt and lives? When the dizziness stopped, when the fog cleared, an army nurse was at your side. A woman who meant safety and comfort and home to thousands of men before you. A woman who meant all those things to you. En el caso de Australia, la unidad de enfermeras de las Fuerzas Armadas se fundó en el año 1902. En total, unas 5.000 australianas sirvieron como cuidadoras en la Segunda Guerra Mundial en distintas partes del mundo, ayudando a los aliados con la atención de sus heridos. En la actualidad se sabe que 78 perecieron mientras cumplían con su deber. Algunas fallecieron a causa de accidentes o enfermedades, pero otras, como las que conoceremos a continuación, sufrieron un destino mucho más macabro. A principios de 1942 se produjo la brutal Batalla de Singapur, que por aquel entonces era una de las bases militares más importantes de Gran Bretaña en el sudeste asiático. Los ingleses consideraban que era un sitio inexpugnable, dado que los enemigos jamás podrían atravesar las frondosas junglas que cubrían la nación. No obstante, no contaban con la audacia del general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malasia, uno de los oficiales más importantes del Imperio japonés, quien se lanzó a la conquista de Singapur con un ejército de 30.000 hombres. El 8 de febrero de ese año, estos lograron establecer una cabeza de playa en la zona más desprotegida de la isla. El primer ministro británico Winston Churchill ordenó defender su base hasta el último hombre. Los ingleses contaban con una enorme superioridad numérica, ya que tenían 80.000 soldados a su disposición.
Nada de ello impidió que los nipones obtuvieran un triunfo aplastante en apenas una semana, gracias al bombardeo sistemático de las reservas de agua de sus enemigos. Fue así como capturaron a unos 80.000 británicos, indios, australianos y singapurenses. Pocos días más tarde, Japón desató una brutal masacre sobre los civiles de la isla, que se cobró la vida de entre 25 y 50.000 personas inocentes. Los soldados del imperio andaban sedientos de sangre, y este comportamiento salvaje es lo que explica la matanza de la isla de Banca. Veamos el fragmento de un informativo inglés sobre este crucial y oscuro episodio de la Segunda Guerra. These are among the last pictures taken before the fall of Singapore. We released them because they are a part of British Empire history, for good or ill. But it's hard to look at them without bitterness and unrest. El 12 de febrero de 1942, 3 días antes de que Singapur cayera rendida ante Japón, un yate británico abandonó la isla. Viajaban a bordo niños, ancianos y soldados heridos en la lucha contra los nipones, así como 65 enfermeras militares del ejército australiano. Estas mujeres se habían alistado al inicio del conflicto bélico y habían sido destinadas a Singapur el año anterior, en 1941. Si bien eran conscientes de que su misión era arriesgada, jamás podrían haberse imaginado lo que les sucedería. El barco tenía capacidad para 12 personas, pero ante la emergencia ahora navegaba por el océano transportando 200 civiles y militares hacinados y sin espacio. La travesía resultó ser una tragedia, ya que fueron alcanzados por los bombardeos japoneses que hundieron el barco. 2 enfermeras murieron en la explosión y otras 10 se ahogaron en el Pacífico. Los otros tripulantes quedaron desperdigados en las aguas y poco se sabe de sus destinos finales. 100 personas lograron subirse a los botes de rescate y remaron hasta la costa de la isla de Banca, ubicada en el este de la actual Indonesia. Para su desgracia, una vez que estuvieron en tierra firme, advirtieron que el lugar estaba en manos de los nipones. Habían emprendido una huida desesperada en vano, puesto que terminaron por dirigirse directamente hacia la boca del lobo. La jefa de las 22 enfermeras sobrevivientes, Irene Melville Drummond, sugirió que los niños y las mujeres civiles abordaran los botes una vez más y se marcharan cuanto antes. Así lo hicieron y gracias a ello lograron ponerse a salvo. Por desgracia, no todos corrieron la misma suerte. Uno de los oficiales británicos decidió ir en busca de los japoneses para anunciarles su presencia y rendirse. Sabía que la captura era inevitable y su única esperanza era negociar un trato más o menos decente para los prisioneros. Las enfermeras australianas, por su parte, montaron una tienda de campaña con la señal de la Cruz Roja y se dedicaron a atender a los soldados heridos. Incluso en un momento de máximo peligro, ellas seguían cumpliendo con su deber. Vivian Bullwinkle, quien por entonces tenía 26 años, era una de esas enfermeras. Aquí puedes escucharla hablar sobre sus motivaciones para dedicarse a esa riesgosa profesión. I just felt that if my friends were prepared to go and fight for their country, well, then they deserved the best care that we could give them. And I believed that I was able to help in providing that care for any of these people. A las pocas horas, el oficial británico regresó junto con un nutrido grupo de soldados nipones. Eran los encargados de aceptar la capitulación de los sobrevivientes y conducirlos hasta su prisión. Sin embargo, como veremos a continuación, las tropas imperiales tenían otros planes en mente. Lo primero que hicieron fue solicitarles a los heridos que estaban en condiciones de caminar que los siguieran. Los hicieron caminar hasta otra parte de la playa, lejos de la mirada de las enfermeras. Los obligaron a pararse en una fila y comenzaron a montar ametralladoras enfrente de ellos. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, los británicos dieron la vuelta y echaron a correr hacia el mar. Creían que podían arrojarse al agua y nadar hasta alejarse de los asesinos, pero estaban equivocados. Los japoneses abrieron fuego y abatieron a los hombres, que fueron perforados por una ráfaga de proyectiles. El mar se tiñó de rojo al mismo tiempo que los cadáveres quedaron flotando suavemente al ritmo de las olas. El único que consiguió salvarse fue un marino inglés, Ernest Lloyd.
Décadas más tarde, la nieta de Lloyd relata que justo antes de que comenzara el tiroteo, uno de los camaradas de su abuelo le dijo lo siguiente: «Hasta aquí llegamos, Ernie. Ahora nos fusilarán por la espalda». Ernest respondió lo siguiente: «Este no es mi final». Si bien recibió un disparo y perdió el conocimiento, afortunadamente no se ahogó y las aguas lo arrastraron hacia un sector abandonado de la playa donde quedó a salvo. Sin embargo, el horror no terminó aquí, sino que recién estaba empezando. Los japoneses regresaron a donde estaban las enfermeras, que estaban aterrorizadas luego de haber escuchado el tiroteo. Los asesinos se sentaron en la arena, enfrente de ellas, y se pusieron a limpiar sus armas de fuego en actitud amenazante. Cuando terminaron, se abalanzaron sobre las mujeres y las violaron salvajemente. Pero todavía no estaban satisfechos con su maldad. Cuando terminaron, les indicaron que debían caminar hasta el mar. A continuación escucharemos a Vivian rememorando este traumático episodio y contando lo que sentía mientras se encaminaba hacia el agua. We just sort of looked at each other and said, they're not taking prisoners. And we seemed to accept that fact. Well, we're on the wrong side of the fence at the moment. This is our fate and we're not taking prisoners. Como puedes ver, las mujeres eran conscientes de lo que les aguardaba. De hecho, mientras marchaban, la jefa de enfermeras, Irene Drummond, le dijo a las demás entre susurros: «Ánimo, chicas, estoy orgullosa de ustedes y las amo». Frente a la muerte no les quedaba otra cosa que mantener la compostura, erguirse y andar con la frente en alto. Cuando estuvieron tan adentro que el agua les llegaba a la cintura, los japoneses dieron inicio a la lluvia de fuego. Al igual que los soldados, las mujeres cayeron al instante. Vivian fue alcanzada por un tiro en el diafragma, pero tuvo la suerte de que la bala la atravesara limpiamente. El proyectil entró y salió de su cuerpo sin dañar ni tocar ningún órgano vital. A pesar de que la herida no era grave, el trauma emocional fue incalculable, ya que tuvo que ver y escuchar cómo sus compañeras gritaban y morían a su alrededor. Durante un tiempo difícil de calcular, permaneció inmóvil flotando en el agua, ya fuera porque había quedado helada a causa de la masacre o porque el dolor no le permitía moverse. En cualquier caso, Vivian se atrevió a pararse solo cuando dejó de escuchar a los japoneses. Al ver que la habían dado por muerta y que estaba sola, caminó hasta la playa y desde allí se adentró en la jungla. Protegida por la espesa vegetación, sería más difícil que la hallaran. En la selva se encontró con otros 2 sobrevivientes. Uno de ellos era Ernest Lloyd, quien había escapado con vida del primer tiroteo en la playa. El segundo era Patrick Kingsley, un soldado herido que había sido apuñalado con una bayoneta y dado por muerto. No obstante, tras sobreponerse a la cuchillada, huyó hacia la selva. Estuvieron prófugos durante 12 días, pero al estar en una isla no había posibilidad de escapatoria, a no ser que consiguieran un barco. Esto era imposible. Apenas eran 3 y uno de ellos, Kingsley, estaba en estado crítico. Vivian intentó curarlo con los pobres materiales que tenía a disposición, pero nada de ello era suficiente. Necesitaba atención urgente o de lo contrario la jungla se convertiría en su tumba. Finalmente acordaron que el mejor camino a seguir era entregarse a los japoneses y rezar por clemencia. Se dirigieron al campo de prisioneros de Banka y presentaron su capitulación, aunque Kingsley falleció al poco tiempo a causa de sus heridas. Vivian y Lloyd se pasaron el resto de la guerra encerrados en la prisión japonesa. Las mujeres estaban recluidas en un sector aparte, sometidas a los caprichos de las tropas niponas. Intentaban pasar el día atendiendo a quienes tenían problemas de salud, pero la desnutrición era más fuerte que sus esfuerzos y las enfermedades se llevaron a una buena parte de los reclusos. La libertad les llegó hacia fines de 1945, luego de que Japón se rindiera ante los aliados. Aquí puedes ver un informativo inglés mostrando el momento en que Tomoyuki Yamashita, el general que capturó Singapur, capituló. Surrender terms are laid down to Yamashita. 40,000 Japanese troops in the Philippines, remnants of their once great army, must give up. There is no bickering. It is yes or no for the Tiger of Malaya. Al término de la Segunda Guerra, Vivian Bullwinkle
decidió testificar en contra de las Fuerzas Armadas niponas que habían violado y masacrado a sus amigas. En 1947 se presentó en los juicios de Tokio, donde se investigaron los crímenes de guerra cometidos en el frente del Pacífico por el Imperio, de la misma manera que en los juicios de Nuremberg condenaron a los jerarcas del Tercer Reich. A pesar de que ella quería contar cómo sus compañeras fueron agredidas sexualmente, el gobierno australiano se lo prohibió. La justificación era que las familias de las víctimas no necesitaban conocer todos los detalles de aquella jornada de espanto. La verdad era demasiado dura y supuestamente era mejor que la versión completa de los hechos quedara en las sombras. Es por esta razón que Vivian no pudo dar cuenta de todo lo que había visto y los asesinos quedaron libres. Ninguno de ellos fue identificado y nadie recibió una condena por la masacre de Banca. Poco después, la enfermera se retiró del ejército y se dedicó a ejercer la misma profesión en el sector privado. Durante el resto de su vida recaudó fondos para erigir un monumento en honor a sus compañeras caídas en la matanza. El sitio fue inaugurado en 1992 en la misma isla de Banca para que todos supieran acerca de las valientes enfermeras militares y los cobardes que las ejecutaron. Vivian Bullwinkle falleció de un ataque al corazón en el año 2000 cuando tenía 84 años. Antes de morir le contó acerca de las violaciones a una historiadora australiana, Lynette Silver, quien más adelante publicó un libro sobre el tema. Fue así como el público conoció la totalidad de lo sucedido. En la actualidad, las enfermeras australianas son recordadas como heroínas que perecieron mientras cumplían su deber. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.